partió Jacob hacia la casa de su tío Labán en Harán, y en el camino se acostó a dormir. En el sueño ve una escalera por la que circulaban ángeles. Dios le dice que la tierra donde estaba, se la daría a él, y a su descendencia que sería numerosa. Además, todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti, y por tu descendencia. Se comprometió a ayudarlo y protegerlo hasta que regresara a esta tierra. Al despertar conmovido, Jacob llamó a ese lugar Betel y prometió que, si Dios lo protegía, hasta que volviera en paz, sería su Dios, y daría el diezmo de lo que él le concediera. Llegando a su destino, vio un pozo donde maniobraban la piedra en el borde para cerrarlo. Le preguntó a los hombres que allí estaban, si conocían a Labán. Ellos afirmaron conocerle, y le enseñaron una muchacha que venía al pozo con sus ovejas. Ella era Raquel, la hija de Labán, hermano de su madre, Jacob. Rápidamente abrió el pozo para ayudarle a brevar a sus ovejas. Besó Jacob a Raquel, y le explicó con llanto de emoción quién era él. Raquel salió corriendo para avisar a su padre, quien al enterarse salió corriendo para recibirlo abrazándolo, besándolo, e invitándolo a su casa. Después de un mes de estadía, Labán le ofreció un sueldo por el trabajo que estaba haciendo. Jacob pidió que el valor de 7 años de su trabajo, se lo pagara entregándole a Raquel como esposa. Labán aceptó. Llegado el día de la boda, Labán hizo una fiesta, y a la noche le entregó a su hija como esposa, pero no a Raquel según lo convenido, sino a su hermana mayor, Lía. A la mañana siguiente, al darse cuenta Jacob, reclamó por el engaño, a lo que Labán le explicó, que en aquella comarca se acostumbraba a casar primero a la hija mayor, que le diera a Lía 7 días de semana nupcial, y después le entregaría a Raquel. Debía trabajar otros 7 años más, para dar igualdad a ambas mujeres. Como Lía era desdeñada por Jacob, Dios le concedió a ella tener hijos: Rubén, Simón, Leví y Yehuda. Mientras que Raquel era estéril. Al ver Raquel que no podía tener hijos, le pidió a Jacob tener hijos con su sierva Bilha. Tuvo entonces 2 hijos con ella, Dan y Naftalí. Al ver Lía que ya no podía tener más hijos, entregó su sierva Silpa a Jacob, con quien tuvo otros 2 hijos, Gad y Acher. Pero Lía pudo volver a concebir, y tuvo 2 hijos más, Isachar y Zebulón, y una hija, Dina. Finalmente, Dios escuchó los ruegos de Raquel y tuvo un hijo a quien le puso Joseph. Al cumplirse el plazo de los 14 años, Jacob le dijo a Labán que quería regresar a su tierra, pero Labán lo convence de quedarse a trabajar un tiempo más. Jacob entonces le ofreció que la paga sería los animales de su ganado que nacieran con manchas moteados y oscuros, mientras que los lisos serían de Labán, y aceptó. Jacob separó los ganados de él y de su suegro, a una distancia de 3 días, los cuidó durante 6 años alimentándolos con cierta sustancia a su ganado, que se reprodujeron más los manchados gordos que los lisos de Labán. Jacob se enriqueció enormemente. Los hijos de Labán comentaron frente a su padre que Jacob se había hecho rico con lo de su padre, así que Labán cambió su semblante hacia Jacob. Dios le ordenó a Jacob marcharse a la tierra de sus padres, explicó a Raquel y a Lía que se debían ir ya con sus bienes, pues su padre Labán había cambiado su semblante hacia él, y se había burlado, cambiando 10 veces de paga, pero Dios lo había protegido. También les explicó que Dios le había ordenado partir hacia la tierra de sus padres. Ellas aceptaron, y salieron sin avisarle a Labán, después de haber estado Jacob 20 años en la tierra de Labán. Al partir, Raquel se había robado los ídolos domésticos de la casa de su padre. Al saberlo Labán, tomó a sus hermanos consigo, hermanos de Raquel y Lía, y los persiguió. En el camino, mientras dormía, Dios se le apareció a Labán en el sueño, y le advirtió que no hablara para mal, ni para bien con Jacob. Cuando Labán alcanzó a Jacob, le reclamó haber huido con sus hijas sin dejarle despedir de ellas. Después de haberle explicado que temía que lo hiciera quedarse más tiempo, Labán le reclamó por haberse robado sus dioses domésticos, a lo que Jacob dijo: a quien le encuentres tus dioses habrá de morir. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Después de buscar bien, no los halló, pues Raquel los había ocultado muy bien. Jacob le recordó a Labán todo lo que había trabajado fielmente para él, y como Labán no había respetado lo acordado. Finalmente hicieron un pacto, de no traspasar para mal sus espacios el uno hacia el otro. Comieron,
y al día siguiente, Labán regresó a su lugar. ¿Dios le habló a Jacob audiblemente o en sueños? Sí, claro, le habló en sueños y también audiblemente, pero primero se le manifestó en sueños. Recordemos que él iba huyendo de Esaú. ¿De qué tuvo miedo Jacob? Sí, claro, él tuvo miedo de su hermano Esaú, de que lo iba persiguiendo. Y cuando despierta y ve que el lugar en el que está durmiendo era un altar que su abuelo Abraham había puesto, pues le da miedo. Dice, ¿qué lugar terrible es este? No es sino puerta del cielo. Sí, es puerta del cielo y casa de Dios, dice. Y la siguiente pregunta es esa, curiosamente. ¿Por qué dice que es puerta del cielo y casa de Dios? Sí, ya lo contestamos. Abraham había ahí inaugurado un altar a Hashem porque sabían que ahí había una entrada espiritual. Entonces, por eso es que Jacob sabía esto y le da miedo y sabía que ese lugar se llamaba Or, dice era su nombre, más él le puso Betel, ¿no? Casa de Dios. ¿Qué significa el sueño de la escalera y cómo se aplica en nuestra vida? Realmente este sueño de la escalera de Jacob tiene muchas interpretaciones. Esta escalera representa al Mesías, que es un puente entre el mundo celestial, digamos, el mundo espiritual, donde habita Dios, y este mundo físico. Y la escalera representa esta médula espinal, representa nuestra genética que capta esta divinidad, pero también los ángeles que suben y que bajan representan nuestras plegarias hacia Dios. Entonces sabemos que la Torah es un código y muchas veces aparecen simbolismos, no es como que algo literal. Entonces puede también representar que en ese lugar había una conexión directa, por eso se llamaba luz, y ahí había un altar. Realmente este sueño habla también de la presencia de Dios, cómo acompaña a las personas que son humildes, que están necesitadas. Recordemos que Jacob venía de una cuestión difícil con su hermano Esaú. Entonces realmente hay muchas interpretaciones que le podemos dar a este sueño. A mí la que me gusta pensar es que simboliza que es el Mesías, que es el puente y la comunión que había entre Dios y Jacob, y que eran las plegarias que necesitaba, ¿no? La necesidad que tenía Jacob de ser escuchado por Dios y de que se manifestara el poder de Dios en él. Entonces los ángeles subían y bajaban, pues representa eso, ¿no? Sus plegarias que subían, su necesidad porque lo venía persiguiendo Esaú, y que bajaban, pues representa esta presencia de Dios respondiendo a la necesidad de Jacob. Y yo creo que este sueño es aplicable hoy en día a todos nosotros. Cualquiera puede tener estas revelaciones, estas epifanías, estos darse cuenta, y solamente hay que estar bien concentrados, atentos, pedir perdón, ¿no? De que hice esto mal, Dios, ayúdame a corregir, demuéstrame que estás conmigo. Y no necesariamente tenemos que tener un sueño como Jacob. Dios se hace presente en cosas muy simples. Entonces hay que estar muy atentos a ver esas señales. Hay que estar atentos y no pensar que porque tal vez cometimos una transgresión como la que hizo Jacob, de que engañó a su hermano, Dios no va a estar con nosotros. Siempre y cuando nuestro arrepentimiento es sincero, los ángeles de Dios van a subir y van a bajar dándonos un mensaje, y aunque probablemente no podamos verlos, debemos de tener esta confianza de que ellos están ahí con nosotros. Si los hijos de Jacob son arameos, ¿por qué son el pueblo escogido? Sí, recordemos que los arameos pues son primos o primos hermanos, digámoslo así, de los hebreos. Entonces sí, los hijos de Jacob son arameos, pero son el pueblo escogido porque Dios le hizo la promesa y ellos dejan de ser, digámoslo así, arameos, o dejan de ser hebreos cuando descienden a Egipto y se vuelven Israel, ¿no? O sea, realmente aquí el pueblo escogido de Dios se llama Israel. Entonces pues no hay ningún problema de que sean arameos, hebreos, o su origen étnico no importa mucho. Son descendientes de Shem, ¿no? Son pueblos semitas, todos los que habitaban en la tierra de Canaán. Aquí lo importante es que para venir a ser
parte del pueblo escogido de Dios, guardemos su Torá, que es su voluntad, lo que Él habló. Ese es el requisito para venir a ser el pueblo escogido. Y dejar un poco de lado la parte étnica o genética, que no digo que no es importante, claro que lo es, pero es más importante el hacer justicia, misericordia, obedecer los mandamientos con entendimiento y con amor. Eso realmente importa más que estas cuestiones étnicas. Incluso el mismo Pablo, Saulo, dice: no es judío el que lo es en la carne, sino es judío el que lo siente en el corazón, el que guarda la voluntad de Dios. Ese es el verdadero judío, ese es verdaderamente el que alaba a Dios. ¿Por qué Dios le dice a Jacob que es el Dios de su padre Abraham, si el padre de Jacob es Isaac? Bueno, le dice porque Abraham, recordemos, es a quien Hashem, Dios, le hace la promesa antes. Y pues es una como costumbre hebrea de decir, incluso aunque sea su abuelo, tu padre, ¿no? Recordemos cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice: yo soy el Dios de tus padres, aunque no eran sus padres, ¿verdad? Entonces por esta tradición. ¿Por qué Jacob dejaba que abusaran tanto de él todo mundo? ¿Por qué no se defendía si Dios estaba con él? Claro, Dios estaba con él, lo podemos ver porque Dios mandaba ángeles que le decían que darle de comer al ganado para que él fuera próspero. Pero él independientemente pensaba que él le había hecho un mal a su hermano Esaú, y entonces era lo que él merecía ahora en consecuencia. Esa es como una de las razones. Yo engañé y ahora me han engañado. Y recordemos que dice que Labán le cambió su salario 10 veces al menos. ¿Por qué Jacob se casa con 4 mujeres? ¿Qué no es pecado? Dios permitió esta situación para que existiera el pueblo de Israel. Y recordemos que aquí la Torá aún no había sido entregada en el Sinaí, entonces esto todavía era permisible. ¿Por qué Dios le dice a Jacob que estará con él, pero no lo ayuda cuando Labán lo trata mal, lo engaña y lo explota? Pues sí, o sea, Dios sí estaba con Jacob. Vemos que él se hace muy próspero en la casa de su suegro, pero pues él era una persona humilde, ¿no? Es el carácter del pueblo de Israel, era un hombre humilde y pues no era alguien que buscara conflicto. Entonces, por eso es que él permitía que lo engañaran y lo explotaran. ¿Por qué en la bendición de Jacob dice que se inclinarán ante él los hijos de su madre, si su único hermano es Esaú? Pues aquí sabemos que habla de toda la descendencia de las matriarcas y de todo el pueblo que es Israel, que se van a inclinar ante Israel. Y claro que también habla de Esaú y de la descendencia de Esaú. Pues el mayor servirá al menor, ¿no? Se va a postrar en algún momento cuando Israel sea restaurado. Los hijos de Esaú pues van a tener que postrarse aunque no lo quieran, y otros más van a ser pues exterminados. Si tienes preguntas, mándalas al correo que va a estar apareciendo en pantalla. Soy cristiana, me divorcié hace 3 años. Me dicen en la iglesia que ya no me puedo volver a casar, que así lo dice la Biblia. ¿Esto es verdad? La respuesta es no, esto no es verdad. De hecho, el judaísmo, no tratándolo como una religión, sino como un pueblo, tienen permitido el divorcio, no es algo que lo vean con malos ojos, pero ya no te puedes volver a casar con la misma persona de la que te divorciaste. Entonces, claro que te puedes volver a casar. Se entiende que si hubo un divorcio es porque hasta ahí era el camino que tenías que recorrer con esta persona, pero claro que puedes restaurar tu vida y volverte a casar, si ese es tu anhelo. Siento mucho coraje contra unos familiares que me maltrataron y me humillaron de joven. Y ahora esa gente ha llegado a la iglesia donde asisto. Los pastores me dicen que debo perdonar, pero no puedo, no sé cómo hacerlo. ¿Usted me podría orientar, por favor, o me debo ir de esa iglesia? Sí, el perdón es algo muy, muy difícil. Si para ti lo mejor es irte de la iglesia, pues hazlo. Porque aunque tú puedas llegar a perdonar a las personas, no significa que tengas que volverte a relacionar con ellas, no significa que nunca te vas a volver a acordar. Claro que te vas a volver a acordar y te va a volver a doler, pero ya no te va a destruir, ya no va a ser algo
que opere en tu día y que robe tus pensamientos y los anhelos, ¿no? De construir un futuro. Entonces toma la decisión. Si para ti es prudente de irte, claro, hazlo. Y no permitas que su presencia pues te siga molestando. Somos de raíces hebreas. Nuestro hijo recibe mucho bullying en su escuela. Ya hablamos con su maestra, pero dice que no es nada grave, que son cosas de niños, pero vemos que nuestro hijo la pasa mal en la escuela. ¿Qué le podemos aconsejar? Hay que saber que a veces pasan cosas que no nos gustan en la vida, que no están bajo nuestro control. Pues yo les recomendaría que le enseñen a su hijo a defenderse del bullying, o tomar otras medidas si está en sus posibilidades, como cambiarlo de escuela, y sobre todo les digo que persistan en la oración, porque las oraciones pueden mucho. De un tiempo para acá, mi mujer se queja de todo le parece mal, y anda de mal humor todo el tiempo. Tiene 38 años, no es una cuestión hormonal, es algo que ella misma no comprende. Pero dice que en ocasiones, siente que me odia, y no quiere ni verme, y no sabe ni por qué. ¿Cómo podemos enfrentar esto? Pueden asistir a grupos de ayuda, a tomar terapia de pareja si están en sus posibilidades económicas. Hablar mucho como pareja detenidamente. Deben de tener su juicio a las cosas que se tengan que decir. No ofenderse, no estar en una postura de la defensiva de tú dijiste, tú hiciste. Deben de aceptar sus errores y saber que no son perfectos. Deben esforzarse por cambiar actitudes, deben esforzarse por no caer en hábitos, en monotonía. Alguna vez escuché una canción secular que dice: el amor es un día a la vez, y es verdad. El amor se construye día con día, y el día que uno deja de construirlo pues empieza a deteriorar. Entonces esos serían como mis consejos: que hablen, que se amen nuevamente. Ya no amo a mi esposa, pues ámala. El amor tiene que ver a veces mucho con una decisión. No nos entendemos, pues lleguen a acuerdos en común. Cada cabeza es un mundo. No siempre vamos a estar de acuerdo, y eso es lo bonito de esta vida. Jacob se fue de Beersheba a Harán, por recomendación de su madre Rebeca, huyó de su hermano Esaú, quien prometió matarlo pronto. ¿Quién diría que Jacob, tratando de huir para salvar su vida, vino a sufrir lo que no había sufrido antes en su vida? Él bajó de Beersheba a Harán, y aunque padeció demasiadas tribulaciones al mismo tiempo, Dios estuvo con él. Lo engañaron 7 años dándole una mujer que él no amaba. Le cambiaron el salario varias veces. Siendo de padre rico, trabajó mal pagado 20 años. Le tuvo que huir al suegro, para no ser más estafado, y para poder hacer una fortuna, y poder heredar algo a sus hijos. Fue perseguido por su suegro, y alcanzado en las montañas de Israel, donde por fin pudo llegar a un pacto de paz. Y para terminar, al regresar a la casa de su padre, tuvo que enfrentarse ante la incertidumbre de vivir o morir frente a su hermano Esaú. Pero en todo este proceso, y en ese tiempo, el Eterno había trabajado en el corazón de Esaú, y surgió una reconciliación entre hermanos. Esta parachá nos enseña que, aunque le pasaron tantas cosas difíciles a Jacob, siempre la diestra del Eterno lo sostuvo poderosamente. Esto mismo nos ha pasado casi a todos en algún momento de la vida. Pasamos por momentos verdaderamente difíciles, pero tenemos las promesas eternas que dicen: nunca te dejaré, y jamás te desampararé.